Iglesia, muy buenos días. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Vamos a dar un aplauso a nuestro Jesús resucitado. Hoy, iglesia, quiero que prepares el corazón, que estés atento, porque hoy voy a compartir una clave, un secreto valioso para que puedas alcanzar la victoria. Y el secreto es el poder de la alabanza. El poder de la alabanza en la victoria espiritual. De pronto no sé cuántos saben qué tan importante es la alabanza. Yo espero que en el día de hoy el Señor te regale ese secreto para que puedas alcanzar la victoria. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu presencia hoy ministrando nuestra vida, la iglesia, el poblado, Misión Cristiana. Que aún los que nos están mirando desde las redes, Señor, sean bendecidos y alcanzados con tu poder y con tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy, Señor, tú nos enseñes el poder, el propósito de alabarte y que podamos alcanzar la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El día miércoles tuvimos un retiro espiritual, los servidores y la alabanza. Y en medio de cada enseñanza cantábamos al Señor. Y hubo un momento que hubo tanta alegría, tanta libertad, que empezamos a bailar, que empezamos a reírnos, porque entendemos que hay un poder en la alabanza. Cuando hay vidas libertadas, cuando hay vidas llenas de fe, empezamos a danzar, a celebrar la victoria del Señor. Y sabes, el Señor quiere preparar esta iglesia para que de ahora en adelante tú empieces a valorar el tiempo de la alabanza, porque va a ser antecedente a tu victoria, porque va a ser un tiempo para traer sanidad, porque va a ser un tiempo para traer libertad, porque va a ser un tiempo para que tú veas el poder de Dios. Así que los animo, iglesia, a que pongan su compromiso a venir siempre puntuales, a no perder ninguna canción de la alabanza, a aprovechar este tiempo de alabanza para celebrar la victoria. Y sabes, ¿por qué es tan importante? Vamos a iniciar con Lucifer. Cuando vemos en la Biblia que nos hablan de Lucifer, el diablo, Satanás, antes de ser el diablo, antes de ser Satanás, era un arcángel. Y vemos que Isaías y Ezequiel nos habla acerca del inicio de Satanás. Y tenemos que mirar cuál fue su fracaso para aprender este detalle que hoy les voy a compartir. En Isaías 14, el versículo 11 al 15, dice: al lugar de los muertos vino a parar tu orgullo y la música de tus arpas. ¿A dónde terminó Satanás? ¿A dónde terminó Lucifer, que antes era llamado Lucero? Al lugar de los muertos vino a parar tu orgullo y la música de tus arpas. Mire la importancia que Satanás tenía música, tenía alabanza, tenía adoración, pero ¿a dónde vino a terminar? Al lugar de los muertos. Dice: allí te espera tu cama de gusanos y tu cobija de lombrices. ¿Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Ahí vemos el nombre. ¿Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Tú que conquistaste las naciones, ¿cómo caíste derribado por el suelo? Tú te decías: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, visitaré las montañas de los dioses, donde los dioses se reúnen, allá en las laderas del Zafón. Subiré bien arriba, por encima de las nubes más altas. Y mire lo que dice: y seré como el Altísimo, pero has sido derribado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades del abismo. Entendemos que la característica que llevó al lucero de la mañana, a Lucifer, a caer a la muerte, a caer tan bajo, fue su orgullo, porque quiso ser como Dios, quiso ser como el Altísimo. La característica fue su orgullo, su rebelión. Pero ¿cómo quiso ser como el Altísimo? Quiso quitarle el lugar de la adoración, el lugar de la alabanza a Dios,
y recibirla él mismo. ¿Ven lo peligroso que es no alabar a Dios? ¿Ven lo peligroso que es no tener como centro de alabanza y de adoración al Todopoderoso, al Altísimo, a nuestro Señor? Lucero quiso ocupar el lugar de Dios. Lucero quiso usurpar la alabanza que era para Dios, para sí mismo. Y esa es la operación del espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo se opone a todo objeto de adoración y quiere recibir él su propia adoración. Por eso es importante que nosotros nunca dejemos de adorar al que merece toda la adoración, al Altísimo, al Señor, al Creador del cielo y de la tierra. El propósito por el cual fue creado Lucero o Lucifer, el propósito por el cual fue creado era para adorar, era para servir a Dios, era para ejercer un sacerdocio en el cielo. Pero él quiso ser igual a Dios, él quiso ser el objeto de la adoración. No siempre Lucifer fue el diablo, alguna vez fue un querubín, fue como un ángel que estaba en la presencia de Dios. Y cuando miramos la historia más profunda de la caída de Lucero, de Lucifer, tenemos que mirar Ezequiel 28. Y vamos a mirar las características en Ezequiel 28 de la caída de Satanás y de cómo era él antes de ser el diablo, antes de ser el adversario. Ezequiel 28, 13 al 15, dice: estabas en Edén, en el jardín de Dios. Y mire cómo estaba, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti el día en que fuiste creado. Y mire la ropa, el vestuario que tenía Lucero, el vestuario que tenía Lucifer. ¿A qué nos hace recordar ese vestuario? Esas mismas piedras que vemos que tenía eran las mismas piedras que tenían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sumos sacerdotes tenían una pechera que tenían 12 piedras con estas características. 12 piedras que representaban las 12 tribus. Y vemos aquí a Satanás, a Lucero, antes de su caída, que estaba vestido con estas piedras que hablan una relación de sacerdocio. Dice: fuiste, versículo 14, fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Y cuando hablamos de querubín, los querubín son seres angélicos que están en la gloria y en la majestad de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que construyeran el arca del pacto, ¿sabe lo que había en la tapa del pacto? Habían tallados 2 querubines, y allí era donde estaba la presencia de Dios. Los querubines eran ángeles que adoran, que están en la presencia de Dios. Dice: estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Dice: fuiste irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. La caída de Lucifer fue su orgullo, su arrogancia, su maldad. Dejó de adorar a Dios y quiso la adoración para sí mismo. Quiso ser igual a Dios y quiso competir en la alabanza hacia Dios, queriendo él ser el objeto de alabanza, el objeto de adoración. Por eso nosotros necesitamos entender que nosotros vamos a ocupar el lugar que Lucifer despreció. Nosotros tenemos un poder, ya no como ángeles, porque no somos ángeles, somos seres humanos inferiores a los ángeles, pero tenemos la misma función sacerdotal, la misma función de adoración, la misma función de alabanza que Lucifer despreció. Por eso necesitamos cuidar
ese propósito que tenemos como creación de Dios, como nueva criatura de Dios, como creyentes. Necesitamos adorar a nuestro Dios y alabarlo y servirle. Por eso vemos que Satanás perdió su lugar original de lucero, estrella de la mañana perdió. Y vemos que él despreció y fue por querer rivalizar con Dios, por querer usurpar el lugar de la adoración a Dios, fue expulsado, cayó. Pero dice la Escritura en Primera de Pedro 2:9, acerca de los que nacen de nuevo en Cristo, dice: pero ustedes, nosotros, son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. A diferencia de Lucifer, Lucifer estaba en la luz de Dios y fue despreciado a la oscuridad. Nosotros salimos de la oscuridad del pecado a la luz de Dios para manifestar, para contar las maravillas de Dios. Por eso somos su nuevo pueblo, que lleva su nombre, que alaba su nombre, que adora al Señor. Por eso necesitamos nosotros entender la importancia de la adoración y entender que Satanás es el principal adversario de la adoración divina. Satanás es el rival, el opositor. Él no quiere que nosotros adoremos a Dios. Él sabe que su fracaso fue porque dejó de adorar a Dios y cayó. Por eso Él no quiere que la humanidad adore al Señor. Satanás no quiere que los seres humanos adoren al Señor de señores, al Rey de reyes. Y eso lo podemos ver claramente cuando Jesús llegó. Dice que fue bautizado. Y después de que fue bautizado Jesús, dice los evangelios que fue llevado al desierto donde Satanás lo tentó. Y la última tentación que hizo Satanás a Jesús, ¿cuál fue? Mateo 4, del 8 al 11. Dice que de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Podemos nosotros entender que Satanás quiere proponerle al mundo que puede alcanzar sus propósitos sin adorar a Dios. Esa es la propuesta engañosa, tramposa y mentirosa de Satanás. Satanás quiere decirle al ser humano: no necesitas adorar a Dios, no necesitas servirle, puedes tenerlo todo si te postras y cambias tu adoración a Satanás. Qué gran mentira, qué gran estafa. Jesús dijo claramente: escrito está: solo al Señor adorarás y a Él servirás. Y como consecuencia, los ángeles le servían. Por eso necesitamos nosotros entender que el valor, que la honra, que el poder y la majestad de Dios se mueve en un pueblo que le honra, en un lugar donde invocan su presencia. Las terribles consecuencias de negarse a alabar a Dios es que son las mismas consecuencias que le sucedieron a Satanás. Vemos que Satanás no solamente dejó su posición de ser esa música, de esa adoración, de ese servicio sacerdotal delante de la presencia de Dios. Al cambiar la adoración a Dios y pretender usurparla, cayó. Y las consecuencias fueron las siguientes. Primero, dice segunda de Pedro 2:4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila
para llevarlos a juicio. Cuando Satanás decide dejar de adorar a Dios, rebelarse a Dios, lleno de orgullo, Satanás entonces es expulsado y arrojado al infierno. Cuando uno no alaba a Dios, cuando uno deja el foco de la adoración y lo pervierte, de quitarlo del lugar de donde es, entonces somos llevados a la derrota, somos abatidos, nos llenamos de oscuridad. Dice, fue lanzado al infierno a oscuras prisiones. Y Satanás no se fue solo, ¿saben? Dice la Escritura en Apocalipsis que él se llevó 1/3 de los ángeles. Él hizo que 1/3 de los ángeles se rebelaran contra Dios, dejaran de adorarlo, y por eso habla estas cartas de que fue enviado al infierno estos ángeles. En Judas, capítulo 1 al 6, dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. La otra consecuencia de negarse a alabar a Dios no solamente es que han sido expulsados al lugar de oscuridad, sino que son atados, son encadenados. Vea, la alabanza trae libertad, la alabanza trae liberación. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el poder de Dios hay libertad. Pero aquellos que se niegan a estar dentro de los límites de Dios, aquellos que, y estamos hablando de ángeles, que se resistieron a no estar en la autoridad de Dios, dice que fueron encadenados en prisiones de oscuridad. Y por eso otra característica negativa es que las personas, cuando se niegan a alabar a Dios, es que quedan encadenados, quedan prisioneros de la oscuridad de este mundo. La tercera consecuencia que vemos es que no solamente Satanás cayó solo, sino que él se encargó de llevarse a otros. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás no solamente quiere él dejar de adorar a Dios, sino que hay un espíritu de anticristo que opera contra toda alabanza, contra toda adoración a Dios. Se opone y quiere que la adoración la reciba él mismo. Hoy en día estamos en una sociedad que está llena de vanagloria. Tú puedes solo, hazlo tú mismo, tú eres capaz, tú eres tu Dios, tú eres el que todo lo creas. No es cierto, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, al cual servimos, al cual adoramos y del cual viene la bendición. Satanás quiere oponerse a eso. Otras consecuencias que vemos cuando la gente se niega a alabar, y estas consecuencias son dañinas para aquel que dice ser creyente y no alaba, es distanciamiento espiritual. Al nosotros no dedicar tiempo a alabar a Dios, nos alejamos en nuestra relación con Él, lo que puede llevar a una sensación de desconexión espiritual, debilitar nuestra fe. Hay gente que ha perdido su primer amor porque no alaba a Dios. Hay gente que se ha dejado meter en las prisiones de oscuridad. Hay gente que se ha dejado encadenar, esclavizar. Y hay gente que se ha dejado persuadir por otros para que no alabes al Señor. Hay un espíritu en este mundo, en las redes, en las personas, a nuestro alrededor, que se opone a que tú le adores a Dios. No adores, pero ¿por qué tu fanatismo? ¿Por qué cantas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué vas tanto tiempo allá? Ese es el espíritu de este mundo que quiere robarnos la libertad que tenemos en Cristo. Vea, estar en la alabanza. La alabanza es el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animalitos para que la presencia de Dios llegara
Hoy en el Nuevo Testamento dice, ofrecemos sacrificios de alabanza. La presencia de Dios llega cuando hay sacrificios de alabanza. Cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú sirves. Necesitamos nosotros alabar a Dios. Pero hoy en día, ¿cuáles son nuestros cánticos? ¿Cuáles son nuestras exclamaciones del mundo? El mundo no clama la presencia de Dios. El mundo no clama por la bendición de Dios. El mundo clama la ruina, la desgracia, la tragedia. El mundo canta de los fracasos de la sociedad. El mundo le canta la ruina. El mundo le canta los vicios. El mundo le canta la esclavitud. El mundo canta lo bueno que es ir a las prisiones de oscuridad, estar esclavos. Y esa no es la alabanza de su pueblo. La alabanza de su pueblo es una alabanza de victoria. Una alabanza donde proclamamos el nombre de Dios, y en el nombre de Dios hay libertad. Así que necesitamos nosotros en nuestra vida levantar tabernáculo de alabanza a Dios. ¿Sabes qué es lo segundo? La segunda consecuencia de no alabar a Dios: se pierde la buena perspectiva. La alabanza nos ayuda a tener la perspectiva adecuada. Nos ayuda a entender que sobre las circunstancias, sobre las adversidades, Dios está por encima. A recordar la grandeza y la fidelidad de Dios. Y nosotros entonces así no caemos en la preocupación excesiva, en el miedo y en la ansiedad. Cuando cantamos del poder de nuestro Dios, del poder ilimitado de nuestro Dios, del Dios de los imposibles, del Dios que hace grandes señales, se nos va el miedo, se nos va la perspectiva de derrota. También la alabanza, cuando nosotros dejamos de alabar, nos volvemos ingratos, porque dejamos de recordar las cosas buenas que ha hecho Dios, y las cosas buenas que Él sigue haciendo, y las cosas buenas que Él hará. Cuando nosotros cantamos aquí canciones de gratitud, de victoria, de sanidad, es porque estamos reconociendo que Dios hace milagros, que Dios es misericordioso, que Dios hace obras, las ha hecho, las seguirá haciendo y las hará. ¿Usted lo cree? Alaba al Señor, porque tenemos un Dios vivo que obra, presente y real. También cuando dejamos de alabar, perdemos el gozo y la paz. Nosotros vemos que hay lugares, no sé si usted ha ido a lugares donde usted, en vez de sentir gozo y paz, siente miedo, siente terror. Hay algunos lugares que las personas han consagrado, han abierto puertas, no para que sean lugares de bendición, sino son lugares miedosos, son lugares de ruina, son lugares donde uno siente una mala energía, donde uno siente la presencia diabólica moviéndose allí. Hay lugares donde las personas, en vez de haber hecho sacrificios a Dios, hicieron puertas abiertas para que Satanás y los demonios se movieran. Pero cuando nosotros traemos alabanza al Señor, cuando los lugares los consagramos con la presencia de Dios, llega el gozo, llega la paz, llega la alegría, llega la limpieza, porque la alabanza es una fuente de gozo, de paz, de limpieza. Las circunstancias difíciles, imposibles, complejas, con la alabanza son suavizadas y son preparadas los ambientes para la victoria. Por eso no podemos nosotros perder la alegría, la paz, por no tener tabernáculos de alabanza. Necesitamos, iglesia, esto es un consejo, lleve a su casa tabernáculos de alabanza. Hoy tenemos parlantes, tenemos equipos de sonido o sistemas de audio que usted puede poner adoraciones para que empiece eso a transformar el ambiente. Y el ambiente que antes era hostil, el ambiente de ruina, el ambiente demoníaco, de oscuridad, se convierte en un ambiente de luz, en un ambiente de la presencia de Dios. Hemos podido identificar y conocemos casos de personas que han actuado en la criminalidad, que han hecho pactos con Satanás para destruir, para matar, que no pueden dormir. Satanás los perturba. ¿Sabe dónde encuentran paz? Y no es que sean creyentes, poniendo musiquita cristiana,
ahí es donde encuentran la paz. Muchos hasta buscan vivir alrededor de iglesias para tener un poco de paz. Y eso es una realidad. Cuando vemos en el Antiguo Testamento la vida del rey Saúl, que era una persona que había sido llena del Espíritu Santo, que había sido una persona transformada por el poder del Espíritu Santo, pero a causa de su rebeldía, a causa de su obstinación, a causa de su orgullo, el Espíritu Santo se fue de él y vino un espíritu inmundo que lo atormentaba. Ya no traía paz, ya no traía una perspectiva correcta, ya no traía confianza, ya el hombre andaba perturbado. Y hoy en día hay una sociedad perturbada por demonios, perturbada por las obras de las tinieblas. ¿Sabe qué dice la historia que hizo Saúl? Mandó a buscar un músico lleno del Espíritu Santo. Y estaba ahí David, que cuando tocaba el arpa, este demonio lo dejaba tranquilo. ¿Ven cómo la alabanza cambia los ambientes? Cómo la alabanza trae libertad, quita la depresión, quita la angustia, trae una perspectiva correcta de esperanza. ¿Cómo hace ir a las tinieblas? Entonces necesitamos nosotros entender el poder de la alabanza y las consecuencias negativas de no hacerla. La última que tengo aquí, consecuencia negativa de no alabar a Dios, es vulnerabilidad espiritual. Nosotros necesitamos siempre estar rodeados de la presencia de Dios. Necesitamos nosotros estar llenos de su Espíritu Santo. Y la falta de alabanza a veces abre puertas para que influencias negativas de este mundo, del enemigo, nos afecten. Y si nosotros no centramos nuestros corazones en Dios, podemos caer más fácilmente en la tentación y en el pecado. Por eso los beneficios de alabar a Dios son enormes. Necesitamos alabar a Dios, entender que el espíritu anticristo es el que se opone a alabar a Dios, el que no ama a la iglesia, el que no sirve, el que no le adora. Pero los beneficios de alabar a Dios son enormes porque nos llenamos del poder del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser lleno más del Espíritu Santo? Efesios 5, 18 al 20 dice: no se emborrachen con vino. ¿Cuántos aquí se emborrachan? No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos. ¿Cómo es? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Emborracharse es abusar del licor. Pero ¿sabes cómo es que dice la propaganda? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero el exceso de alabanza es beneficioso para la vida. Necesitamos entender esa analogía. El alcohol nos embriaga, el exceso de alcohol nos destruye, nos enferma, pero el exceso de alabanza, de cantar canciones, salmos, cánticos espirituales, ¿qué hace? Nos fortalece. Entonces no creas que es que no, ya con cantar una, dos, ¿por qué cantamos tres? No, déjalo que ruede, sírvelo, sirve la alabanza, generosamente sírvela, rebosa la copa de la alabanza, sírvela con generosidad. Que cuando nos embriagamos del poder del Espíritu Santo, hay victoria, hay vida, hay sanidad, el poder de Dios se manifiesta a nuestro alrededor. ¿Usted lo cree? Entonces vamos a valorar los beneficios de alabar a Dios. Entonces alabar a Dios tiene una serie de beneficios. Primero, se fortalece la fe. No sé, a veces hay gente que llega cansada, deprimida, aburrida. A veces hay gente que viene hasta atormentada. Viene con pensamientos que los atormentan,
con una perspectiva errónea. Pero empieza uno a cantar de la victoria de nuestro Dios, empieza uno a cantar de las maravillas que ha hecho Dios y se fortalece la fe, se fortalece nuestra relación con Dios y aumenta nuestra confianza en Él. Lo segundo que trae el beneficio es paz interior. Al adorar a Dios encontramos paz y consuelo aún en medio de las dificultades. Muchas de nuestras canciones son: aunque esté triste en la noche, el gozo viene en la mañana. Aunque muchos sean mis enemigos, el Señor nos da la victoria. Son declaraciones de la victoria, de las promesas que Dios nos da. Entonces llega paz interior. Empezamos a tener un cambio de actitud. Vivimos agradecidos. Hay gente que vive sintiéndose siempre como que le debe. Me debe, me hace falta, no tengo. Pero cuando uno alaba a Dios, uno dice: ay Señor, tu gracia y tu favor me sostienen. Tú eres el que me levantas, tú eres el que me sacas adelante, tú eres el que me das la victoria. Llega la alegría, llega el gozo. El Señor nos ayuda a mantener una actitud realmente positiva ante la vida. ¿Sabe qué es lo otro bueno de la alabanza? Que cuando alabamos en comunidad suena sabroso. Amén. Cuando dice un grito de júbilo. Bueno, pueden hacerlo mejor, ¿verdad? Un grito de júbilo. Empieza uno a decir: el que estaba dormido, ¿qué pasó? Empieza uno a animarse, la comunidad, empieza uno a cantar la victoria. Ahora, hay un poder, y es el poder de ponernos de acuerdo. Dice la Escritura: donde 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra y piden al Padre, el Padre escucha esa oración. Entonces, cuando cantamos nos ponemos de acuerdo para declarar la victoria, para pedir sanidad, para pedir que las obras de Satanás caigan y se cancelen, para cancelar la ruina, la muerte, para que venga el poder y el favor de Dios. ¿Vale la pena cantar? ¿Vale la pena alabar? Fortalece la comunidad. Y lo sexto que tengo acá es que nos da humildad. La humildad es entender que hay cosas que no podemos manejar. Por muy disciplinados, por muy preparados que seamos o muy inteligentes, hay cosas que se nos salen de las manos a nosotros, pero a Él no. Él sigue teniendo el control y de Él viene nuestro descanso, nuestra victoria. Y cuando las cosas se nos salen de las manos, en alabanza vemos su gloria, en alabanza vemos su triunfo, en alabanza vemos su poder. Hay una historia que quedó registrada en la historia de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió en 2 reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. Y en el reino de Judá estaba un rey llamado Josafat. Josafat era un buen rey, era un hombre que hacía lo que agradaba a Dios. Pero resulta que aunque uno haga lo que agrada a Dios, a veces se levantan enemigos, adversarios. ¿A cuántos les ha pasado? Y resulta que se reunieron 3 naciones, 3 se pusieron de acuerdo para venir a destruir a Josafat. Se reunieron los moabitas, los amonitas y los meunitas. Y cuando le llega la información a Josafat de que estos 3 ejércitos se habían unido para destruirlo, él tuvo miedo, él se aterrorizó. Pero él fue a la presencia de Dios. Él fue a la presencia de Dios y le pidió a Dios que lo ayudara, que lo salvara, que aunque era una eminente derrota para él, él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y no solamente vino a adorar él, sino que él convocó a todos los de Judá a ayunar y a orar a Dios. Pero ¿sabes qué me gusta? El versículo 21 de Segunda de Crónicas 20 dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Mire la estrategia para que vean. Se reúnen 3 ejércitos contra uno solo. Y él, en vez de buscar mercenarios, en vez de buscar alianzas,
militares, en vez de buscar más recursos, en vez de pedir ayuda, él busca a Dios. ¿Y cuál es la estrategia? Nombra cantores que empiezan a cantar delante del ejército de Dios. Y estos, dice, esto es lo que cantaban. Mire lo que cantaban estos cantores: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Impresionante esa canción. Era agradeciendo porque el fiel amor de Dios perdura para siempre. Ellos estaban cantando al Dios que los ama, al Dios que los protege, al Dios que los favorece. Y no les estaban pidiendo destruya a los enemigos, estaban adorando y alabando al Señor. Hermoso, ¿verdad? Y la historia continúa. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Se empezaron a atacar entre ellos mismos. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Seguidamente, al ver que se mataron entre ellos, mientras ellos alababan al Señor, entonces duraron 3 días recogiendo los botines, las riquezas que traían estos ejércitos. ¿Ven la victoria que hay en la alabanza? Y esto está hablando de la historia de Josafat en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la historia de Pablo y Silas, discípulos del Señor Jesús, que fueron llevados a prisión injustamente y los metieron en el lugar más oscuro de las prisiones. Les pusieron cadenas y cerraron las rejas, y ellos a medianoche empezaron a alabar al Señor, a cantar himnos, y cuenta la historia que el lugar tembló, las rejas se abrieron y las cadenas se soltaron. El poder de la alabanza trae libertad. El poder de la adoración trae victoria. Por eso necesitamos, iglesia, si tú quieres un milagro, si tú quieres una victoria, empieza a alabar al Señor. ¿Quién anhela una victoria hoy? ¿Quién está anhelando que el cielo llegue a su vida, a su casa, a su negocio? Empieza a alabar al Señor. Empieza a cantar una canción de victoria. Y yo quiero que de ahora en adelante, iglesia, te pongas siempre en sintonía de los que adoran al Señor, de los que alaban. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Jesús habla con la samaritana y dice lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos de esos adoradores hay aquí? El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Iglesia, hoy el Señor quiere traer sanidad sobre ti, quiere moverse sobrenaturalmente, pero hay cosas que se hacen en la oración y hay milagros que suceden en la alabanza. Así que yo te invito a que te pongas de pie y dispongas tu corazón para alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor con el corazón. Vamos a declarar la victoria que tenemos en su nombre, en el poderoso nombre de nuestro Dios. Mire con nosotros. Si 2 o
tres de acuerdo están, confiando en que algo nuevo harás. Seguro que te moverás aquí. Hoy nuestras vidas llenarás y tus promesas cumplirás. No existen imposibles para ti. No existen imposibles para ti. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Gloriosa es tu salvación, creemos que en tu nombre hay poder. Con tu poder hoy sanas el alma quebrantada, la enfermedad y opresión se va. Familias tú restauras, al pródigo rescatas, el corazón del hijo volverá. El mañana, daremos y nada nos faltará. Bendices nuestra entrada, también nuestra salida. Tu gracia y favor nos seguirá. Tu gracia y favor nos seguirá. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Iglesia, dile. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén. Y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios hace milagros. Y en el nombre de Jesús hemos visto los milagros suceder. Hoy en el nombre de Jesús recibimos victoria, puertas abiertas, se deshacen las obras de Satanás. Donde había muerte, ahora declaramos vida. Donde había ruina, ahora declaramos en el nombre de Jesús que son reverdecidos, que hay fruto abundante. Donde antes había sequedad, miseria, hoy hay abundancia. Donde había rencor, dolor y sufrimiento, hoy hay sanidad en el nombre de Jesús. Iglesia, recibe la sanidad que proviene de Jesús. Solo Él es el que sana. Él es el que tiene el poder para sanar. Y el Evangelio vino para sanar, para liberar,
para declarar esperanza al que ya la ha perdido, pero en Cristo somos más que vencedores. Damos un aplauso al Señor.